El punto de ruptura. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, martes 14 de abril de 2026. Amigos, hoy no les traigo noticias, les traigo una sentencia. La frase que retumba en los búnkers de Kiev es definitiva. La paciencia de Putin se ha agotado. Se acabó el avance lento, se acabó el tanteo. El Donbass está a punto de presenciar la caída de sus últimas fortalezas, bajo una concentración de acero ruso que no busca asediar sino desmantelar. Pero mientras el frente ucraniano se desintegra, la razón de Estado nos obliga a mirar hacia el norte. Moscú está bajo asedio tecnológico. Una red neuronal de la OTAN dirigida por algoritmos de Palantir y drones británicos está utilizando a los países bálticos como una rampa de lanzamiento contra el corazón de Rusia. Así que estad atentos, vigilad, porque estamos en el momento más peligroso de la historia moderna, cuando un imperio se siente acorralado por drones de plástico y munición de oro. La respuesta suele ser un martillazo que no entiende de fronteras ni del artículo número 5. ¿Es el fin de la simulación? ¿Estamos ante la apertura de un frente báltico que borrará a la OTAN del mapa? Así pues, pónganse cómodos, mantengan la sobriedad porque hoy bajamos al fango de la verdad. Martes 14 de abril de 2026. Si el lunes fue de advertencias místicas y tensiones globales, hoy el frente de batalla nos devuelve a la realidad del acero. Las confesiones que llegan desde el bando ucraniano no solo son quejas, son el reconocimiento de una sentencia de muerte estratégica para el dispositivo de la defensa en el Donbass. La agonía del Donbass, el fin de las fortalezas. Amigos, iniciamos este martes con información que está haciendo temblar los cimientos de Bankova. La frase que recorre los pasillos de Kiev es lapidaria. La paciencia de Putin se ha agotado. Y cuando la paciencia de una potencia nuclear se agota, el lenguaje de los mapas cambia radicalmente. El diagnóstico del general Romanenko. El exsubcomandante del Estado Mayor ucraniano, el general Igor Romanenko, ha soltado una verdad amarga en la televisión nacional. Infiltración contra el colapso. Admite que el avance ruso, que antes era lento y mediante pequeños grupos tácticos, ha cambiado de escala. Lo que antes era nerviosismo por la infiltración, hoy es terror ante la concentración masiva de equipo pesado en el norte del Donbass. El mito de la fortaleza. Romanenko reconoce que las famosas ciudades fortaleza, Sloviansk y Kramatorsk, no van a funcionar. Rusia no planea un asedio de años. La inteligencia ucraniana teme un asalto rápido y sistémico que desmonte estos centros de defensa en tiempo récord. La trampa geográfica. El análisis de Archie Green. Pero lo más revelador, amigos de qué hablan Geo, viene de Yevhen Barkenev, Archie Green, un oficial que conoce cada centímetro de este terreno desde 2014. Su análisis es pura razón de estado aplicada a la topografía. El control óptico. No estamos hablando solo de satélites o drones. Bekrenev advierte que el avance ruso hacia el sur del Seversky Donetsk les dará el control de las alturas. Desde ahí tendrán visión directa y fuego de artillería visual sobre toda la llanura de Slaviansk. El estrangulamiento logístico. Las dos carreteras vitales para la aglomeración Kramatorsk-Konstantinovka ya están comprometidas. El avance a Konstantinovka es a pasos agigantados. Muchos de los mapas que vemos en las redes no están actualizados, les cuento. Se están levantando banderas no por soldados rusos, sino por civiles ucranianos que decidieron quedarse y esperar por los rusos. Entonces, utilicemos la lógica. Si un civil ha tomado el valor de subir al tejado y alzar la bandera rusa, es porque no tiene miedo. Es porque se siente seguro y sabe que por lo menos el frente ya se ha desplazado 1 o 2 kilómetros. Digo, por decirlo así, ¿no?
Si las fuerzas rusas avanzan solo 5 kilómetros más, alcanzarán la cadena montañosa de Drogopila y Drushkivka. Resultado, cobertura radioeléctrica total y bloqueo de suministros. Las tropas ucranianas en estas ciudades no tendrán que ser derrotadas casa por casa, simplemente se quedarán sin balas, sin comida y sin salida. ¿Mm? Así pues que fíjense en la diferencia. Mientras los políticos en Kiev hablan de derribar misiles desde el espacio, como dijimos en el video anterior, ¿no? Sus generales en el frente hablan de geometría y alturas. Cuando un oficial veterano admite que el enemigo tiene el control óptico de tu retaguardia, la batalla ya no se trata de quién es más valiente, sino de cuánto tiempo tardas en aceptar la rendición. Putin ya no está satisfecho con avances lentos. El despliegue en el norte indica que el orden es limpiar el tablero antes de que termine la primavera. Así que vigilad, porque el Donbass está a un paso del punto de ruptura. Pero esto solo es el principio. Lo que viene en el informe confidencial de la región de Leningrado es aún más aterrador. La información se vuelve cada vez más densa y peligrosa. Así que en este bloque pasamos del colapso táctico en el Donbass a la implicación directa de la tecnología estadounidense en ataques profundos contra territorio ruso. La razón de Estado está siendo empujada al límite, amigos de Que Hablan Geo. Sí. El viaje sin retorno de Syrski y la conexión estadounidense en Leningrado. Amigos, la situación ha dejado de ser una cuestión de si Ucrania perderá terreno para convertirse en una cuenta atrás sobre cuánto tiempo pueden subir sus soldados sin logística. Poned atención, el carnicero Syrski y el billete del día. El testimonio de Artie Green es desgarrador y confirma el estilo del mando del general Syrski. Y a esto le llaman tropas fantasma. Relata cómo brigadas aerotransportadas enteras son enviadas a puntos calientes solo para desaparecer del radar a los pocos días. El mando ucraniano ya ni siquiera finge rescatar a los suyos. La respuesta a la pregunta de si habían recuperado a los paracaidistas fue no. Se acabaron. Como que si fueran confite, ¿eh? Se acabaron. Desobediencia de campo. Se avecina un escenario de pánico. El oficial de inteligencia advierte que ante la falta de una orden de retirada oficial para salvar vidas, las tropas simplemente huirán por su cuenta cuando la logística colapse totalmente. El ejército ucraniano se está convirtiendo en una fuerza incontrolable que sabe que su propia cúpula los ha sentenciado. Y de aquí pasemos al puerto de Ismail, Odessa. Sí, es que Odessa, como les he dicho, es uno de los principales elementos de este conflicto. El mito de la defensa aérea. A ver, mientras Zelensky, poner atención, mientras Zelensky vende al mundo una defensa aérea infalible, la que llevó a Medio Oriente, a los jeques, a Jordania, la realidad en el puerto de Ismail, Odessa, pues ¿saben qué? Cuenta otra historia. Impactos de precisión. La noche del 14 de abril, los drones Gerán destrozaron un muelle, barcazas y un buque panameño. El doble juego del puerto. La presencia de buques internacionales confirma que Kiev sigue usando el corredor de granos como pantalla para el suministro de ayuda militar. Sin embargo, la efectividad de los ataques rusos hoy demuestra que ese grifo pues se está cerrando bajo el fuego de los drones, que supuestamente Zelensky dice que pues sabe cómo derribarlos y ha mandado a sus expertos al Medio Oriente para vender qué sé yo y recibir qué sé yo. Así pues que alerta roja. Tecnología de Estados Unidos en Leningrado. Pero lo más grave, amigos, lo que realmente puede cambiar las reglas del juego hoy martes es el informe confidencial de la región de Leningrado. Drones de racimo. Por primera vez,
Ucrania ha usado drones de largo alcance armados con municiones de racimo estadounidenses M864 contra el puerto de Leningrado. Componentes de Auterion. Estos drones no son artesanía ucraniana. Utilizan el sistema de visión artificial Skynote S de la empresa estadounidense Auterion, diseñado para volar sin GPS y evadir la guerra electrónica rusa. Esto nos lleva a la complicidad báltica. Los drones sobrevolaron el espacio aéreo de los países bálticos con el permiso explícito de sus gobiernos. Estamos hablando de tecnología de punta estadounidense atacando el corazón industrial de Rusia desde el territorio de la OTAN. Así pues que esto ya no es solo una guerra en las trincheras del Donbass. Cuando drones cargados con municiones de racimo de 155 milímetros de fabricación estadounidense vuelan sobre los Bálticos para atacar San Petersburgo y Leningrado, la OTAN ha dejado de ser un observador para hacer un operador directo. Putin ya no está satisfecho y no es para menos. Por un lado ve cómo las tropas de Syrskyi son sacrificadas inútilmente y por otro recibe ataques tecnológicos de alta precisión de Washington. La paciencia se agotó y la respuesta podría no ser en el Donbass, sino en los centros de decisión que se suministra ese hardware. Vigilad porque el uso de tecnología de visión artificial estadounidense contra territorio soberano ruso es el punto de no retorno que la razón de Estado no puede ignorar. Así pues, amigos, de que antes de seguir profundizando en este choque de titanes, un recordatorio necesario. Este canal no vive de la propaganda, ni de los grandes fondos de inversión, ni de los algoritmos que prefieren el entretenimiento vacío. Aquí nos jugamos el tipo analizado de la razón de Estado y la cruda realidad del fango, algo que al sistema no siempre le gusta escuchar. Si valoran este análisis independiente, si quieren que la torre de mando siga operativa mientras el mundo se incendia, les pido su apoyo, el ancla. Denle un me gusta a este video. Parece poco, pero es el ancla que nos permite romper el algoritmo y llegar a más personas. Suscríbanse y activen la campana. En el 2026 la información llega en segundos y no puede permitirse el lujo de llegar tarde. Dejen un comentario con un emoji del ancla y su opinión. ¿Creen que Rusia golpeará primero en los Bálticos para detener el enjambre? Los leo a todos. Así pues que gracias por permitir que este proyecto siga siendo un faro de sobriedad. Y ahora volvamos al mapa, porque lo que viene de Leningrado es harina de otro costal. Hablemos de la pinza global, del Báltico al Pacífico. Atención a lo que acaba de soltar Nikolai Patrushev, el asesor presidencial y uno de los hombres que mejor conoce los sótanos del Kremlin. Rusia ha identificado su punto débil y no está en el Donbass, sino en sus fronteras extendidas. El pasillo báltico, complicidad oficial. Patrushev es tajante. Un dron ucraniano no recorre 1.400 kilómetros desde Ucrania hasta Leningrado sin ayuda. La ruta del norte. El Kremlin denuncia que Estonia y Finlandia no solo permiten el paso, sino que son cómplices. Estonia incluso envía SMS, mensajes de texto a sus ciudadanos avisando de drones, mientras Finlandia declara oficialmente que no pedirá a Ucrania que deje de atacar Leningrado. Todo lo contrario. El objetivo, Ust-Luga y Primorsk. Si estos centros logísticos y de exportación caen bajo fuego constante, se rompe la sensación de seguridad en la retaguardia profunda de Rusia. La OTAN está usando a Ucrania para testear hasta dónde puede estirar la cuerda en el patio trasero de San Petersburgo. Y esto nos lleva al frente pacífico, como les digo, es una pinza. Japón entra en el juego. De esto hemos hablado inicialmente en otros videos, pero pongan atención a esto. Cuidado, amigos, que la noticia que llega desde el este es igual de alarmante.
Japón ha decidido dejar la neutralidad de fachada y pasar a la acción industrial. Inversión estratégica. La empresa japonesa Terradrone ha invertido en la ucraniana Amazing Drones para fabricar el Terra A1. El interceptor japonés es un dron diseñado específicamente para cazar los Shahed o geranios rusos. Cuestan alrededor de $2.500 y vuelan a 300 kilómetros por hora. Japón está usando el fango ucraniano como laboratorio gratuito para probar armas que mañana pues podrían usar en las Islas Kuriles, ¿verdad? La protesta en el Kremlin. El embajador japonés en Moscú ya ha sido convocado. Aparte, no olvidemos lo que ha dicho María Zaharova en su momento, ¿no? Y bueno, Rusia advierte de medidas severas e inevitables. No es una disputa comercial, es Japón armando al enemigo de Rusia mientras mantiene una disputa territorial abierta por las Kuriles. Y aquí entramos a la tesis de Elena Panina, instalaciones conjuntas. La directora de Rustrat, Elena Panina, lo resume con una claridad meridiana. Donde Kiev establece plantas de producción conjuntas, ahí nace un frente de ataque contra Rusia. Bálticos y Finlandia ya son bases operativas de drones. Japón, el próximo nodo de producción y lanzamiento. Rusia ya no solo lucha contra el ejército en el Donbass, lucha contra una red industrial global que rodea sus fronteras desde el mar Báltico hasta el mar del Japón. Así pues, amigos, lo que estamos viendo este martes es la materialización de la pesadilla de cualquier estratega, la multipolaridad de la guerra. Mientras en el Donbass el ejército ucraniano se desintegra por falta de logística, sus aliados en el Báltico y en Japón están abriendo nuevos frentes tecnológicos. Patrushev lo ha predicho. Tokio va a aumentar su potencial ofensivo, ya sea solo o con la OTAN. Rusia ya no tiene espacios seguros. La guerra ha llegado a las puertas de San Petersburgo y a las costas de las Kuriles. Así que estar atentos porque cuando la guerra se vuelve industrial y global, la diplomacia se convierte en un estorbo. El Kremlin está avisando de medidas inevitables. La pregunta es, ¿dónde golpeará Rusia primero para romper esta pinza? Ahora bien, Palantir y la red neuronal de la OTAN, la guerra de los algoritmos. Amigos, si creían que los drones eran el problema, les digo una cosa, se equivocan. El verdadero enemigo es el sistema nervioso que los controla. Mientras los diplomáticos rusos siguen dibujando líneas rojas con tiza desgastada, Occidente ha terminado de construir una infraestructura de guerra integral. El Data Room y Palantir. La inteligencia artificial entra en el combate. La empresa estadounidense Palantir y la ucraniana Brave One han lanzado Data Room. No es una simple aplicación, es una plataforma donde la inteligencia artificial se entrena con datos de combate reales en tiempo real. El objetivo, dotar a los drones de la capacidad de identificar y destruir objetivos de forma autónoma, sin intervención humana, reduciendo el ciclo de decisión de horas a segundos. Ucrania como laboratorio. El campo de batalla se ha transformado en un flujo continuo de datos donde la IA militar occidental se perfecciona cada día. El sistema Maven, el fin de Kaliningrado. La confesión del general Christopher Danohoe es escalofriante. La OTAN ha adoptado oficialmente el sistema inteligente Maven de Palantir para su flanco oriental. Unificación total, inteligencia, drones, potencia de fuego y análisis en la nube en un solo clic. La amenaza directa. Danoe alardea que con este sistema pueden desmantelar Kaliningrado en un tiempo récord. La OTAN ya no ve a las regiones rusas como unas fortalezas inexpugnables, sino como nodos de un gráfico de datos que su software puede resolver sistemáticamente. Así que entramos a la guerra de lo barato.
el desgaste económico. Vladislav Shurigin, alias Ramsay, lo explica con una lógica demoledora. La era de los tanques y aviones costosos ha muerto. De esto ya lo hemos dicho varias veces acá en De Cablanqueo. Entramos a la ecuación del desastre. Si un dron de $2,000 obliga a Rusia a usar un misil interceptor de cientos de miles de dólares, pues Rusia estaría perdiendo la guerra económica en cada disparo. Producción masiva. Y esto es escalofriante. Gran Bretaña promete 100,000 drones para el 2026. Polonia y Estonia ya preparan fábricas para 10,000 misiles antidrones al año. La cantidad se ha convertido en una calidad propia, como decía Stalin, ¿no? Pero con tecnología del siglo XXI. El fin de la defensa de élite y el asedio al centro. Amigos, la historia es cíclica, pero la tecnología no perdona. Vladislav Shurigin nos recuerda que en la batalla de Inglaterra o en la defensa de Moscú la clave fue la densidad, pero hoy esa densidad se ha vuelto una trampa económica. La obsolencia del sistema ultracostoso. Es que pasamos de misiles de proyectiles baratos en la Segunda Guerra Mundial a misiles ultratecnológicos en Vietnam que costaban fortunas, ¿no? El giro de 180 grados. El modelo de la defensa élite ha muerto. Hoy, sistemas diseñados para interceptar misiles balísticos o aviones de quinta generación se ven obligados a disparar munición de oro contra drones de plástico y gasolina de $1,000. Es el desgaste logístico. No es que el Pantsir S-1 no pueda derribar un dron. Es que Ucrania y el Reino Unido están inundando el cielo para que Rusia agote sus almacenes de misiles más rápido de lo que las fábricas pueden reponerlos. Es la industrialización del enjambre. Fíjense en los números de este mes de abril 2026. El Reino Unido ha pasado de la ayuda simbólica a la industrial masiva. 100,000 drones prometidos solo para este mes. Con una inversión de 350 millones de libras, Londres está financiando una nube de drones que busca saturar cada radar ruso. Polonia y Estonia están construyendo la infraestructura para la intercepción barata. La fábrica en Polonia producirá 10,000 misiles Mark I y II. Ya no compiten por el misil más avanzado, sino por el más producido en masa y barato. Esa es la estadística del terror. Ucrania afirma haber destruido 33,000 drones rusos en marzo. Sea propaganda o no, el mensaje es claro. La intercepción barata es la nueva norma. Así pues que el objetivo no es el borde, es el centro. Shurigin lanza una advertencia que debería quitarle el sueño a cualquier estratega en Moscú. El enemigo ya no golpea los bordes, golpea el corazón, la psicología del centro. La historia nos enseña que cuando cae Berlín, Belgrado o Bagdad, cae el sistema. Moscú es el nodo donde convergen el mando, la logística y sobre todo la voluntad política. Es que este es el pantano del Pantsir, ¿no? La carga de defensa recae casi totalmente en el Pantsir S-1, aunque ahora carguen hasta 48 misiles por unidad. El número de lanzadores es insuficiente para cubrir la profundidad del territorio ruso. Pero peor aún, los drones ucranianos ahora tienen como objetivo prioritario los propios sistemas de defensa aérea. Así pues, amigos, que el análisis de Shurigin es lapidario. Rusia no dispone de un sistema de defensa aérea barato y distribuido, fabricado en serie para enfrentar esta nueva realidad. Estamos defendiendo un castillo de cristal con espadas de diamante contra una lluvia de piedras. La apuesta de Occidente para este verano de 2026 es clara: saturar, agotar y golpear el centro. Mientras el Donbass se desintegra físicamente, la infraestructura digital y los drones de la OTAN intentan colapsar la retaguardia rusa. La pregunta queda flotando en la torre de mando, y es: ¿podrá Rusia adaptar su industria militar a la velocidad de un algoritmo?
o seguirá confiando en sus dinosaurios de acero mientras el cielo se oscurece con 100.000 drones británicos? Hay que estar atentos, porque cuando la defensa de la capital se convierte en el tema principal, es que la guerra ha llegado a su etapa definitiva, yo diría. Y bueno, hablemos del último anillo, Moscú y el talón de Aquiles de Rusia. Aquí llegamos al corazón del problema, amigos. Kiev ya no solo sueña, está produciendo. Los nuevos misiles de crucero Arión y los Palyanitsi ya están en camino. 600 kilómetros de alcance y ojivas de 120 kilogramos. El objetivo es claro: saturar lo que queda de la defensa. Moscú, la excepción que confirma la regla. Surien reconoce que Moscú es hoy por hoy la zona mejor defendida del mundo frente a drones. Ese anillo de hierro, ¿no? 43 torres especiales, terraplenes y estructura de hormigón para elevar los sistemas Pantsir S1 y compensar la orografía. Han repelido ataques de hasta 400 drones por noche, una efectividad asombrosa. Pero existe la trampa de la inmovilidad. Atención al costo táctico. Para ser efectivos, los Pantsir han perdido su movilidad. Se han vuelto estructuras fijas, blancos estáticos que una vez localizados son vulnerables a ataques de saturación. La forma necesaria. Demasiado tarde. La receta de Zurigin para evitar el colapso es una revolución militar. E insisto, independencia de la defensa aérea. La defensa aérea rusa debe recuperar su presupuesto y mando propio. Esto es algo que incluso Sargrad viene llorando desde hace 3 años atrás. Y Moscú no toma acción. El mismo Putin se duerme en sus laureles. Tienen que hacer un cambio definitivo en su estructura militar. Esa defensa aérea de low cost, de bajo costo, dice él, necesitamos dejar de usar diamantes para romper vidrios. Urgen drones interceptores, ametralladoras antiaéreas masivas y aerostatos con radares para ganar segundos vitales. Integración total, helicópteros, aviones y guerra electrónica trabajando en una sola red, no como parches aislados. Esta es la urgencia de crear esta unidad independiente. Así pues, amigos, que este 14 de abril es una bofetada de realidad. Ucrania ha encontrado el talón de Aquiles de Rusia. Mientras Occidente combina logaritmos, producción en serie y rutas de ataque en un sistema unificado y barato, Rusia sigue respondiendo con soluciones caras, escasas y engorrosas. Ese no es el camino a la victoria. Es el camino al agotamiento económico y militar. Como dice Surien, no hay escapatoria. Moscú está a nuestras espaldas. El enemigo no busca conquistar el Donbass, busca el colapso del centro. Si el Kremlin sigue fingiendo que cada ataque es una emergencia aislada y no reconoce que la lógica de la guerra ha cambiado, la suma de esas pequeñas emergencias terminará en un colapso total. La pregunta para ustedes, amigos, es: ¿tendrá Rusia el tiempo y la voluntad política para reconstruir su defensa aérea desde cero antes de que los 100.000 drones británicos y los misiles Arión oscurezcan el cielo de Moscú? Estar atentos, porque la razón de Estado no admite excusas. Hay que mantener la sobriedad y el guardia alta. Ni un paso atrás. Ahora bien, quemar el pasillo. Aquí ya entramos a la opinión de qué hablan Geo. Ya dejamos por un lado los artículos y vamos a desmenuzar un poco de lo que hemos entendido el día de hoy. Colapso del artículo 5. Atención a esto, amigos. Hay una pregunta que flota en el aire y el Pentágono teme responder. ¿Qué pasa si Rusia decide que la mejor defensa aérea es destruir las pistas de lanzamiento en territorio báltico? Ataques directos a la infraestructura de Estonia, Lituania, pero directo. ¿Mm? La trampa del provocador. Como bien señalamos aquí en De qué hablan Geo, existe un vacío legal y político en la OTAN.
Si Estonia, Letonia o Lituania permiten activamente que su espacio aéreo se use para ataques estratégicos contra Leningrado, proporcionando logística y datos, Rusia podría argumentar que estos países han abandonado su neutralidad y se han convertido en beligerantes activos. Esto nos lleva a la rima legal. En ese escenario, el artículo 5 de la OTAN entra en una zona gris. ¿Iría Francia, España o incluso Estados Unidos a una guerra nuclear total para defender a una Estonia que provocó voluntariamente a Rusia, permitiendo ataques de drones en su frontera? No, la respuesta es no. No lo creo. No creo que Estados Unidos vaya a arriesgar una guerra nuclear por un país chihuahua provocador. La unidad de la alianza podría resquebrajarse bajo el peso de la autoprotección. La operación de neutralización quirúrgica. Rusia no necesitaría conquistar los Bálticos. Le bastaría con neutralizar la infraestructura. Un ataque masivo de misiles contra puertos, aeródromos y nodos eléctricos. Y el factor botas, sí, ¿por qué no? El factor botas, una incursión rápida para crear una zona de amortiguamiento, lo que le llaman ahora buffer zone, ¿no? Que aleje los drones de las ciudades rusas. Tenga un control más restricto sobre los chihuahuas. La respuesta de la OTAN. Muchos analistas creen que la OTAN protestaría energéticamente y enviaría más sanciones, pero ¿enviarían portaaviones y tropas para recuperar un territorio que inició la provocación? La respuesta de Washington hoy, con Trump enfocado en el César y no en el Báltico, es más que dudosa. El mensaje al mundo. Si Rusia golpea a un miembro de la OTAN y la alianza no responde militarmente de forma total, la OTAN muere ese mismo día. Y ese es un riesgo que Occidente podría no querer correr, prefiriendo sacrificar a los peones bálticos antes de arriesgar a Londres o París. ¿Qué opinan? Pero no se equivoquen. El Kremlin está mirando hacia el norte. Si la pinza tecnológica de la que hablamos, Palantir, drones británicos y complicidad baltánica sigue apretando, Putin podría decidir que es más barato bombardear las bases en Estonia que seguir derribando drones de $2,000 con misiles de 100,000. La pregunta es, ¿está la OTAN dispuesta a desaparecer por defender la imprudencia de Tallinn o Vilna? La historia nos dice que las potencias suelen abandonar a sus aliados pequeños cuando el costo de la aniquilación es propia, ¿no? Así que vigilad porque el Frente Báltico no es una posibilidad, es una necesidad estratégica si el asedio a Moscú continúa. Y con esto concluimos este análisis del frente. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Y les recuerdo una vez más, su apoyo económico es primordial. La mayoría de artículos que les traigo son de pago y esto pues genera costos de producción también. Así que muy agradecido de antemano a todas esas donaciones, a todo ese apoyo que ayuda de sobremanera a que esta torre no desaparezca. Y una vez más les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.